una actividad que se pueda certificar. Entonces, igual a los que se quieran sumar a la actividad, pues están bienvenidos a participar o a colaborar si ya tienen, digamos, cierta experticia pues, con el uso del Docker. La otra información tiene que ver ya más con los proyectos que hemos venido trabajando pues, en torno al COVID. Entonces, vamos a generar un portal cuya dirección pues A ver si la CJ que se... 3.wis.edu.co. Ahí se la coloqué por el chat. Aló. Sí, no, ya lo escucho. Sí, no, es que se me cometió un error ahí con eso. Entonces la dirección es covid19.s3.wis.edu.co. Ahí que van a quedar unos accesos a varios proyectos, entre esos pues el que estamos trabajando con Francisco, que es para análisis de datos genómicos. Igualmente, para acceder a algunas cosas a través de los notebooks de Jupyter para utilizar parte de la infraestructura nuestra, y también algunas aplicaciones que están trabajando dentro del Consorcio Internacional del COVID, ¿sí? Y al igual pues a editar un blog para algunas cosas que no, pues, que vamos a tener varios colaboradores con, pues, todo pues por supuesto con cosas de datos. La meta nuestra es que el próximo viernes ya va a estar completamente en funcionamiento. Entonces ahí, digamos, eso lo vamos a trabajar ahí con varios inicialmente. Algunos fue voluntario mientras se cuadran los contratos de, por ejemplo, de Diego, que todavía estamos esperando que lo firmen en rectoría, ¿sí? Estamos ahí pues pendiente de esa cosa, ¿sí? Y ya pues ya digamos ahí para finalizar, igualmente digamos las personas que están trabajando con la gente de humanidades numéricas, básicamente lo que maneja Ana María, ellos van a generar un seminario al lado, ¿sí? Claro, que no es tan técnico como este, que da la información, un poco para mencionar lo que ellos están haciendo, ¿sí? Ellos fundamentalmente, técnicamente lo que están haciendo es reproduciendo datos, pero a partir de ahí ellos están sacando información, pues que en el caso particular tiene que ver precisamente con el cumplimiento de los acuerdos de proceso de paz. Entonces están ahí trabajando. Igualmente pues se les va a compartir por correo un poco la información de ese proyecto, como ellos están trabajando. Y también pues la idea es que todos los canales digitales que nosotros estamos utilizando, entonces el Slack, la cuenta de Twitter, por ejemplo ese canal de YouTube que lo vamos a comenzar a habilitar, y las redes sociales, pues precisamente como estamos en esto de presencialidad remota, pues vamos a comenzar a utilizarlos cada vez más. Entonces esa, digamos, la información así de base de lo que tiene que ver, digamos, ahí con el grupo. No sé si tienen alguna pregunta adicional o algo, o cómo hacer, bueno, para sumarse a los proyectos, pues simplemente pues, por correo electrónico en el grupo pues, que se generamos. Igual también cabe más en el seminario, pues se me hizo raro hoy porque, pues además de yo, Manuel, por ejemplo, que nos está acompañando, hay otra gente de otros proyectos que nos van a comenzar también a acompañar en los seminarios y las actividades que nosotros hagamos. Entonces no sé si tiene alguna pregunta al respecto. Está interesante lo de Docker. Y también, pues bueno, los links, imagino que pues los compartes tú, y Sergio nos puede guiar para acceder a lo de la información de lo que está haciendo el COVID. Bueno, yo sí planeo asistir al Docker. Sí. Sí. El workshop de Docker lo está manejando Hattison y Henry. Pues también con Luis Alejandro, pero pues básicamente son ellos dos, ¿sí? Los que están como liderando. Nosotros vamos a soportar un poco como la parte, digamos, técnica, ¿sí? Y la idea es que también se me claro que no estuviera ni Henry ni Hattison en ese momento, pero yo hablé con ellos hoy, por ejemplo, y iban a hacer el seminario, pero bueno, en todo caso, ahí para eso, ¿sí? ¿Sí? Sí, entonces ya para arrancar, digamos, la parte así como
como formal, más formal todavía. Entonces la idea es precisamente, vamos a hacer dos presentaciones, cada una de 20 minutos, que tienen que ver con procesos de investigación directos que están trabajando, pues o que estamos trabajando aquí en grupo, ¿no? Entonces el primero de ellos pues lo va a presentar Leonardo Mejía, que es estudiante de máster, y el segundo lo va a presentar Félix, el cual pues también es una práctica precisamente, también de 20 minutos, de lo que tiene que ver con su proyecto de doctorado, el cual pues se presenta al examen de candidatura el martes. Entonces, pues arranquemos con Leonardo, por favor. Voy a quitar ya mi video para que arranquemos. Listo. Sí, sí, 20 minutos. Igual también Félix también son 20 minutos, ¿sí? Únicamente. Bueno, listo. Me dicen si ven la pantalla. Sí, señor. Bueno, listo. La propuesta de investigación mía, que pues el título inicial que pues se planteó ante el protocolo de la WIS fue sistemas de análisis de datos automatizados para detección de criptoransomware en infraestructuras como servicio. La parte de la definición del problema, pues lo acoto en dos vertientes o en dos ramas, que pues sería qué es ransomware y cómo se divide o se bifurca en dos ramas, que es el crypto ransomware y el local ransomware. El local ransomware pues es una técnica que lo que hace es que le limita el acceso al usuario y le hace simular de que ha sido encriptado sus datos. Es un tipo de técnica o de amenaza que pues hay presente. Digamos que desventajas de esta técnica en función al atacante, pues que estas técnicas no encriptan la información, entonces es muy fácil de rescatar la información. Y pues otra vertiente que es la parte de crypto ransomware, que pues su objetivo sí es encriptar la información. Y acá viene como la pregunta del millón, que pues entre usuario y infraestructura, uno se pregunta, ¿dónde es más lucrativo el negocio? Digamos que desde el 2018 con el WannaCry, este tipo de ataques aumentó gracias a las criptomonedas. Y se dieron cuenta que pues es un negocio tan rentable que pues se montó servicios de ransomware as a service, quiere decir, te creo tu propio ransomware para tu necesidad o para tu objetivo, haciendo que pues estos negocios sean tan rentables que uno se pregunta, ¿dónde es más lucrativo? ¿O dónde yo puedo hacer más movimientos laterales para que sea más efectivo? Entonces, si uno piensa como el atacante, uno no va a atacar al usuario final, sino desea mejor atacar una infraestructura, debido a que pues tiene una ventaja de que este tipo de infraestructura, como la infraestructura como servicios, tiene una característica de que las instancias están montadas sobre capa 2, quiere decir, todas las instancias se ven entre sí. Si el arquitecto que diseñó esta arquitectura no tomó las mejores prácticas para poder generar el hardening entre las instancias, esto genera un hueco, un bottleneck, un hueco de botella que pues nos permite atacar de una instancia hacia las otras. Esto se llama movimientos laterales. ¿Por qué me interesan tanto las infraestructuras como servicios? Porque realmente ahorita todo se ha migrado a los servicios de los Virtual Private Clouds, como Amazon, Azure, Google. Todas las empresas han migrado a esos servicios, pero no tienen en cuenta cómo desarrollar sobre estas infraestructuras y no tienen cómo afecta la performance en estas infraestructuras el crypto ransomware, ya que el crypto ransomware es una técnica que pues utiliza la encriptación de la información por medio de un cipher que utiliza el procesamiento de algo. En el estado del arte, lo definí como una línea de tiempo, no tan reciente, porque realmente pues el ransomware como tal viene desde 1998 como el primer virus del SIDA, se llamaba virus AIDS. Entonces, pues
el ransomware siempre ha existido, solamente que pues las técnicas actuales de cripto ransomware se han venido explotando realmente desde el 2016-2017. Y pues su estudio ha definido que pues las técnicas más usadas son la parte heurística y la parte de machine learning. Entonces, hay dos vertientes o dos caminos. En este momento, pues hay un camino que es el CryptoLocker, que es un tipo de ransomware, que lo que como les mencionaba, que pues lo que se buscaba era limitarle el acceso al usuario, generar una fake news, una noticia de que pues está su equipo encriptado, por favor pague, si quiere que pues obtener poder acceder a su información. Y otro tipo de ataque que es el que me interesa estudiar, que es la parte de crypto ransomware. En el crypto ransomware, lo que me interesa más que todo es que pues nosotros podamos definir cómo podemos ser más efectivos en infraestructura como servicio. Entonces, me pareció interesante que pues una de las propuestas que hicieron en CryptoLocker, que no existía en Crypto Ransomware, era hacer una mezcla entre técnicas heurísticas y técnicas de Machine Learning. Entonces fue interesante esa mezcla, que me parece interesante porque pues usted normalmente genera, aparte de seguridad, son IAOs, que son indicadores de advertencias en los sistemas de comunicaciones. Quiere decir, en una seguridad perimetral siempre se generan indicadores de advertencias, y esos indicadores de advertencias se podrían combinar fácilmente con Machine Learning. Son cosas que no he visto en el mercado, que no se han implementado, y en el estado del arte que estudié no vi esa implementación de esas técnicas para el caso de Crypto Ransomware. Siempre las abarcaban o las estudiaban en un solo proceso, o heurística o Machine Learning. ¿Qué sucede? Que pues para poder generar técnicas pues necesito generar datos, y esos datos, ¿cómo los genero? Entonces, una de las técnicas que apareció también, que pues se planteó en el 2019, fue utilizar el procesamiento natural del lenguaje, mirar cómo se comportan los procesos de las aplicaciones, cómo se comportan las solicitudes a la memoria, cómo se comportan las solicitudes de los hilos hacia el procesamiento, y con eso pues definir unas características de comportamiento. Eso nos lleva a unas técnicas heurísticas. A mediados del 2019, unos investigadores de la Universidad de Kent se dieron a la tarea de definir, bueno, ¿por qué académicamente no hay un proceso de investigación que me permita definir de forma integral cuáles son los caminos o vertientes actualmente para solucionar estos tipos de ransomware? Entonces ellos definieron un árbol en el que podían definir cuáles técnicas eran heurísticas y cuáles técnicas eran de Machine Learning, y cómo interactuaba ese árbol con estas técnicas. El estudio de esas técnicas que hicieron estos investigadores de la Universidad de Kent los llevó a definir que había una oportunidad de utilizar una técnica que plantearon ellos como solución, que se llama Serial Byte Correlation. Asimismo, en el 2020, unos investigadores de Arabia Saudita pues hicieron una propuesta de cuál sería la precisión de varias técnicas de Machine Learning supervisadas, y cuántos falsos positivos generaban estas técnicas de Machine Learning supervisado. Esto me dio a entender, en toda la línea de tiempo o todos los papers que he analizado del estado del arte, no se tiene en cuenta la performance de la infraestructura donde va a ser aplicada la técnica, o el diseño de la forma de cómo se va a evaluar para poder detectar estos casos. Entonces me generó esa gran pregunta el estudio del arte. ¿Por qué no se tiene en cuenta la performance, si es tan importante, sabiendo que el crypto ransomware genera un procesamiento alto y que puede afectar a la infraestructura donde vaya a ser atacada, no solamente a nivel de encriptar la información, sino a nivel de procesamiento, de que pues
hace que pues para el administrador sea más difícil de hacer las consultas sobre las instancias y poder determinar qué es lo que está sucediendo. Entonces, el estado del arte me llevó a que pues hay 3 temas que necesito ahondar, que son la parte de Machine Learning. En la parte de Machine Learning, pues mirar las técnicas no supervisadas y las técnicas supervisadas. Definir en la parte heurística las técnicas que hay actualmente, pues hay varios tipos de técnicas. Está la técnica de Gray Walls, hay técnicas de heurística basadas en procesos o en estados. Entonces, es importante dar a entender que pues para poder ser un sistema más eficiente, pues yo tengo que definir cómo la técnica que estoy aplicando para detectar esta situación me afecta la infraestructura que tengo y cómo puedo mejorar, cómo puedo decidir cuál es la mejor técnica que debo usar dependiendo del tipo de servicio que voy a ofrecer, porque es muy diferente según un servicio de consulta de una base de datos a un servicio de streaming, a un servicio de voz. Entonces, es importante analizar ese comportamiento y definir una metodología o una fórmula que me permita, por medio de esa fórmula y por medio de unas métricas estándar, poder evaluar cualquier técnica, sea tanto heurística como machine learning, y definir cuál es la mejor técnica que se puede utilizar para ese tipo de diseño que se va a plantear. Entonces, mi propósito es plantear unas métricas y un método para evaluar de forma eficiente la performance de las infraestructuras donde van a ser instaladas estas técnicas y poder evaluar cuál sería el mejor camino a tomar. En los objetivos específicos, pues lo que estoy buscando es más que todo definir primero definir un método y unas métricas, crear un dataset para poder evaluar tanto técnicas heurísticas y técnicas de machine learning y contraponer 2 técnicas, una candidata que yo voy a proponer en el proceso de mi estudio de machine learning y contraponerla con una de los investigadores de la Universidad de Kent, que es el Serial By Correlation. Entonces, digamos que mi pregunta de investigación lo que busca es cómo definir la eficiencia sin afectar la operación de la infraestructura. Yo creo que eso es lo más importante de mi propuesta. ¿Por qué? Porque pues he visto que pues hay buenos estudios, tanto de Machine Learning como la parte de heurística, combinaciones de las 2 técnicas, pero descuidan este factor para mí principal o importante, debido a que pues muchas de las infraestructuras actuales no tienen recursos infinitos. Entonces tenemos que limitarlos de alguna forma o tenemos que evaluarlos de cómo podemos implementar estas técnicas sin afectar la eficiencia de los servicios donde se están implementando. Pueden ser servicios de voz, video, consultas de datos. Hay muchos tipos de casos. Entonces creo que eso es el objetivo principal. En la parte de metodología, entonces el objetivo de la fase 1 es primero tener los códigos el código de los investigadores de la Universidad de Kent y hacer una propuesta de un candidato para Machine Learning que pueda utilizar con una buena precisión y pueda contraponerlo y evaluarlo con la técnica de Serial By Correlation. En la segunda fase, pues lo que buscaría es consolidar un ambiente de trabajo, un laboratorio, donde pueda montar en un entorno aislado, infectar una instancia, ver el comportamiento de esa instancia, generarle el dataset necesario por medio de un analizador de malware y con esa información definir los datos necesarios de ese dataset, definir los datos importantes de ese dataset y también definir unas propuestas de cuáles serían las mejores métricas para usar para este tipo de evaluación.
Ya después lo que buscaría en la segunda fase es contraponer la técnica de Serial Value Correlation con la técnica candidata de Machine Learning y evaluar las dos técnicas con ese dataset y mirar su precisión entre ellas. Y ya en la fase final, lo que pues plantearía sería el método de evaluación para poder definir la performance de la técnica y las métricas necesarias para ese método de evaluación. En mi cronograma de tiempo, pues defino las mismas fases en la que pues defino que pues el arte de estado pues siempre va a ser una maduración constante de 6 meses aproximadamente. Le defino que pues necesitaré 2 meses en la obtención de código para la parte de Serial Value Correlation, solicitándole para que nos presten el código para propósitos de estudio. Proponer la técnica de candidata de Machine Learning, definir las variables del dataset, después hacer una obtención de los malware, de los malware que pues quiero evaluar, por ejemplo puede ser el Emotet o puede ser el Ryut en este caso. Ya con eso pues implementar el entorno virtual con la herramienta de análisis de malware, hacer las pruebas de Serial Value Correlation, hacer las pruebas de Machine Learning, definir las métricas y acá en esta parte, la fase 3, pues ya al menos ya puedo definir la precisión del sistema y ya tengo al menos una idea de cuáles serían las métricas necesarias para poder evaluar la propuesta de un método de evaluación de performance. Y con esto, pues, generar una fórmula para poder evaluar la performance de estas técnicas. Después escribir mis conclusiones y pues hacer las publicaciones al respecto. Para esto, yo definí que pues había un presupuesto en la parte de recursos humanos, que pues estaría de director el Carlos Jaime Barrios y Gilberto Díaz, de codirector. Yo como investigante estudiador, como estudiante de investigación, eso generaría un costo de alrededor de 71 millones de pesos. En laboratorios, lo que generó el costo más grande, que es la parte del entorno de infraestructura como servicio, fue que la propuesta que quiero hacer es analizar un entorno en producción, que sería una solución que se utiliza en la parte de seguridad, que se llama CyberArk, que utiliza servidores Windows para generar todo su entorno de trabajo. Este entorno de trabajo necesita mínimo 5 servidores. Estos servidores necesitan SQL y además de eso, estos servidores, pues necesito unos servidores de prueba, quiere decir, para interconectar contra Red Hat, contra Oracle y contra Linux, con el objetivo de generar los agentes que utilizan ese tipo de servicio. Entonces esto me generó que en el laboratorio generaba un costo muy alto, aunque pues es lo que sería en la realidad. El objetivo es que pues acá pues hay que ser sincero con los evaluadores, que como no tengo presupuesto, la idea es utilizar un servidor viejo que tengo y pues utilizarlo, pero al menos acotar y aterrizar los precios en lo que costaría realmente si hiciéramos el estudio con todo el protocolo que debería hacer. En la parte de gastos de papelería y publicación he definido que pues se gastarían alrededor de 4 millones 100. Eso incluye los viajes, incluye la parte de los libros, incluye la parte de papelería y pues define estas partes. En eso me da un total de 923.783. Listo. No sé qué dudas tengan o qué preguntas tengan al respecto. Estaré atento a sus comentarios. Muchas gracias, Leonardo. Sí. Una cuestión, Leonardo. Una cosa que sí me gustaría que colocara claro es cuál es el alcance que usted espera, que tiene ese proyecto, como alcance como tal. Sí. O sea, más allá de los objetivos, o sea, porque el objetivo de es una cosa que tiene que ver más con la cuestión, digamos, investigativa. Sí. Pero digamos, en el impacto que tiene ese proyecto, ¿por qué es? El impacto de este proyecto tiene una tangente importante, que es que cuando el arquitecto diseña en infraestructuras como servicios,
y necesita definir las herramientas de seguridad perimetral. Estas herramientas de seguridad perimetral, cuando utilizan técnicas para detectar crypto ransomware, consumen recursos muy elevados, tienen un consumo muy elevado. Entonces, en los VPC, en las Virtual Private Clouds, estos consumos elevados, si no se calculan correctamente, pueden afectar la disponibilidad del servicio o pueden afectar la capacidad de replicación de las instancias. ¿Por qué? Porque si tengo instancias dinámicas, eso se llama Elasticsearch, los Elasticsearch de Amazon, automáticamente cuando ven que hay más solicitudes de lo que es necesario y ve que no sé, el automatismo definió que pues después de tantos porcentajes de procesamiento en tal instancia, pues duplique esa instancia y genere otra, entonces el balanceador de carga nunca va a detectar el problema porque pues normalmente los CloudFront de Amazon siempre están pendientes de los ataques externos, pero no está pendiente de la infraestructura interna. Entonces, el ataque interno no lo detecta el CloudFront de Amazon. No he estudiado el tema en la parte de cómo lo maneja Google o cómo lo maneja Azure, pero me imagino que pues manejan las mismas técnicas que maneja Amazon. Entonces, eso es lo importante, que si nosotros podemos definir una técnica que pueda definir una fórmula para poder definir cuáles son las métricas que necesito evaluar en las instancias y cuál es la fórmula para calcular cuál es la eficiencia de la técnica, definir cuál es la técnica me sirve para cada solicitud. Por ejemplo, digamos, si voy a montar un servicio como Netflix, es un servicio de bajo demanda que pues está focalizado más a servicios UDP. Estos servicios, pues, ¿qué tipo de afectación sentiría el usuario final? Pues, internamente, pues, Netflix, ¿qué es lo que haría? Replicar más instancias para poder suplir esa falta de recursos que hay en ese momento. Si yo tengo un ataque de crypto ransomware en ese momento, ¿qué es lo que está sucediendo? Mi técnica, ¿cuánto está afectando además del crypto ransomware? ¿Es más eficiente una técnica heurística o es más eficiente una técnica de Machine Learning para esa situación? Yo creo que para una situación como el caso de Netflix sería mejor una técnica heurística. O una técnica de filtro en la que pues tengo unos IAOs que me identifican unas advertencias heurísticas y ya filtro o segrego y utilizo la técnica de Machine Learning para analizar el caso. No analizar toda la torta, sino analizar una parte. Ok, listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta por parte de ustedes, los asistentes? Sí. Sí, sí. Yo también tengo como un comentario respecto a eso. Hay algunas frases en inglés que no dicen exactamente lo que usted nos está diciendo en español. Ok, Debería como revisar eso. listo. Sí sería bueno que si pueden, por favor, se las hagan llegar por correo o de manera privada, ¿sí? Para tenerlas ahí en cuenta. ¿Sí? Les agradecería. No, de todas maneras, el objetivo de esto es que yo quiero tener una retroalimentación de ustedes y entre más palo me den, mejor me irá en la sustentación. Sí, claro, y también la idea es que nos enteremos también qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Hay algo que es importante, Leonardo, y es Sí, que, bueno, o sea, listo, o sea, uno ahí supone que hay un público que sabe del asunto, ¿sí? Pero digamos, en las preguntas que le hagan en la evaluación y también cuando usted, digamos, de una manera presente sus investigaciones, usted las está vendiendo, ¿sí? Y esa venta implica que, por ejemplo, se sepa, y eso va pues también para todos, en qué impacta lo que está haciendo, o sea, cuál es realmente como ese alcance
de la investigación o proyectos que ustedes están haciendo en general a la gente, ¿sí? O sea, más allá, digamos, de la simple curiosidad científica, por un lado, y la otra, pues precisamente, ¿qué, por ejemplo, me puede ayudar a mí o sea, qué contribución hace realmente, ¿sí? Más allá, digamos, de que sea un proyecto más del montón, ¿sí? Entonces, una cosa que es cuestión de ventas, o sea, cuando uno está aprendiendo ese tipo, es para vender el proyecto. Entonces hay que tenerlo en cuenta, incluso cuando presente el plan ahí ante esos jurados. ¿Listo? Listo. Ejemplo, una pregunta ahí. ¿Sería bueno como generar una diapositiva de cuál sería mi impacto de mi investigación y la contribución? Sí, Como para... eso hay que trabajarlo. Igual todavía se demora en presentar eso, pero eso hay que trabajarlo, ¿sí? Sí, listo. Sí, sí, listo. No, no, Se sabe dónde es y cómo es, ¿no? De aquí es un poquito diferente que en otros lados. sí, es que no me sale el Power, pero cierro una ventana que me salen muchas. ¿Ya deja ver algo? O sea, solamente lo vemos todo en blanco, pero no vemos lo que se está compartiendo. Bien, ¿ya sale? Ya sale, pero yo no lo veo. ¿Será que me equivoqué de canal otra vez? Ya sale. ¿Sí, ya? Ah, ya, sí, ya. Sí, Perfecto. sí, Sí, ahora sí. en Ferry Live. Listo. No, que está un poquito demorado. Ah, listo. Hágale, pues. Bueno, voy. Pero tiene la pantalla en Listo. blanco, ¿verdad? O sea, la ven ya con la presentación. No, 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 yo estoy viendo solamente la imagen de Félix. Yo la estoy viendo blanco. Sí. O sea, Porque Actualizado. estoy viendo dice, blanco. o sea, usted mira la lista, dice live. Entonces tienen que dar clic ahí encima de eso. ¿Sí? ¿Pueden verlo todos? No, Sí, acá normal. Sí, señor. ¿Ya cargó? Sí. Sí, ya la veo. Ahora sí se ve ya la presentación. ¿Sí? Pero yo creo que cuando Félix le da presentar, aparece. ¿Cuándo le doy qué, Carlos? Debe presentar, porque ahí está exactamente eso, ya listo. Ah, ya. Ahí ya. Pero ahí yo la pantalla en blanco. No, Ah, mientras carga. pero ¿por qué? No.
La verdad, yo solamente estoy viendo la fotografía de Félix, no estoy viendo. Si yo igual veo una pantalla en blanco. Cuando igual- minimizo ahí sí sale, sí. Cancelo y vuelvo y comparto a ver si. Ahí le puede proceder la presentación, Félix. Ahí, en ese momento. Ahí se ve. Ahí se ve, sí. La hacemos así, entonces se ve Sí, bien. hagámosla así entonces. Hagámosla así. Porque si no, entonces se nos Voy a consume agrandarla demasiado un tiempo. poquito, que la tengo acá como pequeña. Ok. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Félix Armando Mejía. Voy a presentarle mi examen de candidatura que tiene como título Análisis de la regulación de modelos de e-learning sobre diferentes arquitecturas de pruebas. Este trabajo fue dirigido por el señor Carlos Jaime Barrios de CS3WIS, el señor Michel Ribeiro de UCA Francia y bajo la tutoría de John Anderson García de la Universidad de Berna. Acá tenemos la tabla de contenidos, donde vamos a ver una introducción, los trabajos relacionados, la metodología, evaluación y resultados, la discusión, conclusiones y referencias. Entonces, la introducción. Entonces, la inteligencia artificial es un campo de la computación que se encarga de resolver tareas que son simples para los seres humanos, pero muy complejas para los computadores. Las redes neuronales son un conjunto de algoritmos que están especialmente diseñados para el reconocimiento de patrones. Estos algoritmos intentan emular en la forma que las personas toman sus decisiones, tal como lo hacen las neuronas cerebrales. La regularización se enfoca en reducir el error de las pruebas sin afectar el error de entrenamiento. Esto se hace mediante el suavizado de los resultados con el fin de evitar el overfitting o el sobreajuste, lo cual se debe a que cuando se está entrenando, los resultados tratan de adaptarse lo más posible a los datos de entrenamiento con el fin de minimizar el error. Una de las partes más importantes de Deep Learning es la generalización de los algoritmos, lo que permite modificar un modelo de Deep Learning para que funcione bien con datos diferentes al conjunto de datos de entrenamiento. Muchas veces encontrar la solución de un problema de Deep Learning no consiste en crear el mejor modelo, sino un modelo que se regularice bien con el entorno adecuado. La medicina es una de las ciencias que más se ha beneficiado de estos algoritmos de Deep Learning, ya que aprovecha las grandes capacidades computacionales y permite el análisis de grandes cantidades de información para predecir lo que son riesgos de muerte, duración de hospitalización, tiempo de estadía en unidades de cuidados intensivos, entre otros. El comportamiento del rendimiento se ve afectado por la implementación y la escalabilidad de estos algoritmos de Deep Learning. Ahora vamos a hablar de los trabajos relacionados. Entonces, existen varias técnicas que permiten minimizar el overfitting, o sea, permiten generalizar estos modelos de Deep Learning, como son la regularización L2 y L1, el weight decay, el Bayes normalization, que es la normalización por lotes, el aumento de datos. Este aumento de datos es una técnica que se utiliza mucho en el campo de la visión artificial, ya que funciona de maravilla. Esto se hace mediante las transformaciones de las imágenes de entrada, ya sea mediante rotaciones, brillo, ajuste de brillos, contrastes, recortar, voltear imágenes, etc. El early stopping, que es la parada temprana, que trata de aplicar ciertas reglas para saber cuándo es el momento que se debe parar el entrenamiento.
Esto hace que no se produzca el overfitting en los datos de entrada, ni tampoco se produzca el underfitting. El drawdown, que es una de las técnicas más utilizadas y más eficaces. El procedimiento de esta técnica es bastante sencillo y consiste en que por cada nueva entrada a la red en la fase de entrenamiento se desactiva aleatoriamente un porcentaje de las neuronas en cada capa oculta. Acá, como podemos ver en la gráfica, entonces se van desactivando en las capas ocultas algunas de las neuronas. Lo que consigue con esta técnica es que ninguna neurona memorice parte de la entrada, que es precisamente lo que sucede cuando se presenta el overfitting. En la metodología. Entonces, la metodología básicamente consiste en la ejecución ejecutar varias veces el modelo de Deep Learning, variando algunos parámetros con el fin de determinar cuál parámetro es el que permite la regularización de estos modelos. Para la ejecución de esta investigación se utilizó el framework de AdNoSenNet, que fue diseñado para armonizar el flujo de trabajo de aprendizaje profundo y automatizar la orquestación distribuida para escalar el modelo de red neuronal desde una estación de trabajo que contenga GPUs a múltiples nodos. En la figura podemos ver la integración esquemática de este framework con todas sus funcionalidades. El primer módulo es el generador. Hacemos el primer módulo, que es el generador de gráficos del modelo de aprendizaje. Y tiene dos lenguajes de expresión, una API de gráfico secuencial diseñada para automatizar la búsqueda de hiperparámetros y un gráfico personalizado que admite los códigos de expresión TensorFlow para redes neuronales sofisticadas. El segundo módulo es el administrador de datos, que está compuesto por 3 clases diseñadas para dividir, agrupar y realizar múltiples tareas de cualquier conjunto de datos sobre estaciones de trabajo que tenga GPUs y plataformas computacionales de múltiples nodos. Y el tercer módulo es el módulo de monitor de la energía EnergyPU para la caracterización de la carga de trabajo. Está constituido por una captura de datos en tiempo de ejecución y recopila registros de seguimiento de convergencia, métricas computacionales y un tablero para los resultados del análisis experimental. Y el cuarto módulo es el de tiempo de ejecución, que permite la selección de las plataformas desde estaciones de trabajo GPU a múltiples nodos con diferentes modos de ejecución, como cálculos de gradiente de coordinación síncrono y asíncrono, con protocolos de comunicación gRPC o MPI. El algoritmo de Deep Learning supervisado se divide en 3 fases principales. La primera fase es la que se encarga de recibir todos los que son los registros de entrada de los pacientes a la red neuronal, y donde se establecen los parámetros que ya son la arquitectura de la red neuronal, el tamaño del BAT, el drawdown y la arquitectura computacional. Luego se pasa a la fase de análisis, en donde se determina si el modelo está presentando overfitting. También se miran las curvas de convergencia, el tiempo de ejecución y el uso computacional, así como las variables F1 que nos indican la precisión del modelo. Y se miran los resultados a través de las gráficas de estas curvas para determinar si se está produciendo el overfitting. Una vez terminado un ciclo de ejecución, se continúa mediante la combinación de nuevos parámetros y utilizando los mismos registros
y se ejecutan nuevamente estos modelos de Deep Learning para así determinar cuál sería la mejor combinación que nos produzca un modelo realmente regulado. Es como evaluación y resultados. Para esta evaluación y resultados utilizamos un dataset que contiene los registros de los pacientes y tiene como parámetros de entrada 10.833 y tiene como salida la clasificación en 14 clases de pacientes. Se utilizó una cantidad de registros para entrenamiento de 99.306 registros, de validación 5.841 registros y registros de pruebas 11.684. Como arquitectura de pruebas, arquitectura computacional, utilizamos dos computadores. El PS1, que es un computador con procesador i7 4790K de velocidad de 4 GHz, que tiene un caché de 8 megas. Tiene 4 cores y consume 88 vatios. Una memoria de 32 megas de RAM DDR3, gigas de RAM, perdón, DDR3. Y tiene como GPU para la ejecución de estos algoritmos la GTX 1080 Ti, que consta de 3.584 cores con una velocidad de 1.582 MHz y tiene una memoria de 11.264 gigas DDR5 y un bus de 352 bits. El APC2, que es un i7 4710, que tiene velocidad 2.5 GHz, un caché de 6 megas, consta de 4 cores y tiene un consumo de 47 vatios. También tiene una memoria de 32 GB de DDR3 y tiene como GPU la GTX 980M, que consta de 1536 cores con una velocidad de 1127 MHz y maneja una memoria de 4096 megas de GDR5 a 200 con un bus de datos de 256 bits. En las arquitecturas de la red neuronal utilizamos tres arquitecturas. Una primera arquitectura tiene un perceptrón multicapa que tiene como capa de entrada, que tiene en la primera capa 10.833 neuronas y como salida 256 neuronas, y tiene 7 capas ocultas de 256 neuronas de entrada y de salida 256 neuronas. La última capa tiene de entrada 256 neuronas y de salida las 14 neuronas que nos permite la clasificación de los pacientes. La segunda arquitectura de red neuronal también es un multilayer, un perceptrón multicapa que tiene 3 capas ocultas. La primera capa tiene una entrada de 10.833 neuronas con una salida de 512 neuronas. Y la última capa tiene una entrada de 512 neuronas con una salida de 14 neuronas. La tercera arquitectura, que es perceptrón multicapa, tiene solo una capa oculta y tiene como capa entrada 10.833 neuronas, la salida 1.024 neuronas y en la última capa tiene como entrada 1.024 neuronas y de salida 14 neuronas. Para estos experimentos lo que se hizo fue variar el tamaño del batch, el valor del drawout y la arquitectura neuronal, además de la arquitectura computacional. Entonces tenemos acá la tabla de resultados obtenidos, donde tenemos cada una de las posibles combinaciones de acuerdo a estos parámetros que se utilizaron. Y tenemos acá la precisión que se obtuvo
para cada una de estas combinaciones y el tiempo de ejecución en horas. Podemos ver que el tiempo de ejecución no tuvo mayor variabilidad en la modificación de los parámetros de entrada. Vemos que la precisión mejoró cuando utilizamos un draw de 0.8 para la primera arquitectura, que es la que tiene 7 capas ocultas, y fue mejorando a medida que íbamos disminuyendo el número de capas ocultas. Podemos ver acá, por ejemplo, cuando utilizamos solo una capa oculta y un BAT de 100 y el draw de 0.4, ya obtuvimos una precisión del 55%. Entonces vemos que a menor capa se obtienen mejores resultados en cuanto a la precisión. Podemos acá ver las gráficas de cómo se presentaron las curvas de pérdida y de exactitud. Entonces, cuando se produce el overfitting, la brecha entre la pérdida del entrenamiento y la pérdida de validación es bastante amplia. Entonces vemos acá que, por ejemplo, en la combinación de la combinación del BAS de 100 con el Drawdown de 0.6 para la arquitectura de 7 capas ocultas, se presentó un poco overfitting, o sea, estuvo la red bastante regularizada, ya que la brecha entre esas dos curvas es bastante pequeña. Lo mismo lo vemos acá en la curva de exactitud, que vemos que la brecha entre esas dos curvas es bastante pequeña. Ahora miramos los resultados para la segunda arquitectura de red neuronal. Podemos ver que acá para esa de 3 capas, para la arquitectura de 3 capas ocultas, el que mejor comportamiento tuvo fue la combinación de 200 en el tamaño del BAX y de 0.8 en el Drawdown. Lo vemos acá. Y también vemos que en cuanto a la exactitud, se produjo lo mismo. Ahí fue donde tuvimos menor brecha en las dos curvas. Cuando utilizamos la arquitectura de red neuronal 3, que es la de una sola capa oculta, vemos que la curva que menos overfitting presentó fue la combinación del BASAI de 200 con el Drawdown de 0.4. Vemos acá que la brecha fue mucho menor que todas las otras curvas, igual que en la curva de exactitud. Ya ejecutando las pruebas en el PC2, obtuvimos unos resultados muy parecidos al PC1. Lo único que varió básicamente fue el tiempo de ejecución. Esto debido a la capacidad de cores de las GPUs. La PC1 tiene mayor cantidad de cores y la PC2 tiene menor cantidad. Y el comportamiento fue muy similar en cuanto a lo que es las curvas de convergencia. Podemos verlo acá, curvas de convergencia. Para el caso de la red neuronal de una capa, de 7 capas ocultas. Acá vemos la de 3 capas ocultas. Y acá podemos ver la de una capa oculta. Se presentó los mismos comportamientos, solo se agilizó el procesamiento. Acá podemos ver las barras de precisión obtenidas en la ejecución de las 10 épocas que corrimos para este algoritmo. Entonces vemos que cuando tenemos una red profunda, o sea, mayor cantidad de capas ocultas,
se presenta menos precisión para un drawdown bajo. Se obtiene más rápido la convergencia en drawdowns altos. Y a medida que vamos disminuyendo la cantidad de capas ocultas, vamos obteniendo una mayor precisión. Ahora vamos a hablar de la discusión. Entonces, se plantean las siguientes preguntas como discusión. El drawdown es una técnica que permite mejorar las redes neuronales, reduciendo la sobrecarga. Sin embargo, esto presenta limitaciones al cambiar de escala. Los modelos con un gran número de parámetros se benefician de arquitecturas computacionales distribuidas, donde hay más capacidad de cálculo y memoria, lo que afecta precisamente al rendimiento y por lo tanto al consumo de energía. Y tenemos como conclusiones: el drawdown mejora las redes neuronales al reducir el overfitting y a su vez mejora el rendimiento de las redes neuronales en una amplia variedad de áreas de aplicación. En cuanto al número de capas ocultas, es evidente que tener una red más profunda puede causar una disminución en la precisión del modelo analizado. El drawdown permite tener redes con más capas y más neuronas por capa, porque elimina aleatoriamente los valores entre las capas, por lo que se puede tener modelos considerablemente más grandes sin afectar la capacidad del modelo para generalizar valores no vistos en el entrenamiento. Como trabajo futuro, tenemos que vamos a explorar otras técnicas debido a las limitaciones que presenta el overfitting. La implementación de algoritmos a gran escala y sobre computación y sobre arquitecturas de gran escala. Vamos a implementar algoritmos utilizando ya sea arquitecturas HPC cluster basados en CPU y GPUs y arquitecturas HPC cluster basadas en TPUs. Se van a implementar también modelos híbridos distribuidos utilizando MPI, CUDA o MPI OpenACC y con métodos sincrónicos y asincrónicos. Aquí vamos a ver las referencias que utilizamos para el desarrollo de la investigación. Y muchas gracias por su atención. ¿2 minutos? Sí, estuvo mejor porque esta mañana fueron casi 12 minutos. Sí. Está bien, Como 15, fue 35. Sí, fueron mejor, ha ido mejorando, bueno. Entonces, ¿preguntas por parte de ustedes al respecto? Se puso la pantalla en blanco, primero que todo. Ah, que salía acá, sí. ¿Ya? Sí. Yo tengo una inquietud, compañero. Cuando su merced habla del dropout, que es la eliminación aleatoria de neuronas para robustecer el modelo, ¿hay un porcentaje óptimo en el que usted diga, pues, es decir, de ese porcentaje hacia arriba o hacia abajo, el modelo empieza a perder precisión a la hora de la detección? ¿Hay como un porcentaje más o menos estándar que usted encontró en su proyecto? Sí, acá en esta parte de evaluación de resultados se ve que la precisión, por ejemplo, cuando utilizamos una arquitectura de red neuronal muy profunda, o sea, con bastantes capas ocultas, la precisión se pierde bastante, ¿no? Si tenemos un drawdown bastante pequeño, ¿no? Acá, por ejemplo, el porcentaje del drawdown que se maneja en TensorFlow
es el porcentaje de que permanezca la neurona, ¿no? O sea, acá esto sería el 40%, primer caso, lo segundo sería el 60% y acá el 80% de que se mantenga la neurona. Entonces vemos que en capas que son bastante profundas, el dropout debe ser un valor bastante grande, o sea, la permanencia de la neurona debe ser bastante alta. Y vemos que a medida que va disminuyendo la profundidad de la red neuronal, podemos manejar dropouts más pequeños, ¿no? Y se mantiene la precisión. O sea, es proporcional, el dropout es proporcional a la cantidad de capas, De capas ocultas. Ah, ya. Sí, señor. Ah, gracias. Vale, Bueno, yo quiero... perdón. ¿Puedo de pronto, Diego sí tiene la pregunta y yo es que no entendí una de diapositivas, la 12. Si quiere, hágale. Es que la 12 no, la vi así como de paso, no entendí. La de la gráfica. ¿Esa qué era? Ahí se ve la pérdida en entrenamiento y validación. Acá, por ejemplo, para el PC1 con la arquitectura de red neuronal número 2, que es la que tiene tres capas ocultas. Y vemos las combinaciones. Entonces, por ejemplo, para el dropout de 0,4 tenemos la curva de entrenamiento y la curva de validación en la parte de arriba, ¿no? Y acá en la parte de abajo tenemos la exactitud. Entonces, la exactitud para el entrenamiento y la validación, acá en rojo, para el dropout de 0,4. Entonces, esta referencia sale combinada, ¿no? Esta es para la parte de arriba y esta para la parte de abajo. Una pregunta, ¿hay manera, de ahí resaltaría usted alguno de los entrenamientos? Pues con su respectivo prueba. Aquí yo resalté el que se mantuvo acá en la parte en la morada, que es el que utilizó un tamaño de bus de 200 y un dropout de 0,8. Ya que la brecha entre las dos es bastante menor, ¿no? Y viene disminuyendo la pérdida, es mucho menor. Y vemos que la exactitud también, la brecha entre las dos curvas es bastante pequeña y tiene una exactitud más alta. ¿Habrá manera, bueno, más bien opinión, podría explicar lo mismo pero darle como tal vez transparencia a las otras, que resalte la que quiere destacar? Porque sí, la va a tocar, gráfica sí. se me señalarla o algo, sí, que se vea. Sí, se está como amontonado un poquito y me perdí cuando hizo la explicación. Listo, era eso por ahora, gracias. Listo. Vale, yo quisiera como sugerirle que tenga los conceptos claros, sobre todo en el dropout, si va a ser tan importante en su investigación. Si quiere, vamos a la diapositiva que decía de conclusiones, donde ve como dropout. Ok, acá. El dropout mejora las redes neuronales a reducir el overfitting y en turno mejora el rendimiento de las redes, una gran variedad. Bueno, digamos, el dropout no elimina las redes, ¿ya? De hecho, cuando usted marca 0,4, 0,6, 0,8, entre mayor sea el número, más cerca a 1, quiere decir que va a evitar que ese porcentaje de neuronas aprendan en cada paso de la red. ¿Ya? Lo que hace esto es que cada una de las neuronas que hay en cada capa que tenga un dropout no se especialice. Es decir, que todas las neuronas aprendan un poco para resolver el problema. ¿Ya? Por esto es que el dropout mejora el rendimiento. ¿Ya? No es que lo remueva, sino que hace que las redes no se especialicen. Que las neuronas no se especialicen en una sola característica que están analizando.
Ah, ok. También en las arquitecturas sería más fácil que las mostrara gráficamente, porque digamos, la gente se pierde si usted empieza número por número a decir cuántas neuronas hay acá y cuántas acá y cuántas Lo importante, digamos, es que muestre que todas tienen la misma entrada y que todas tienen las mismas salidas para las clases que va a presentar. Sí. Ah, listo, gracias, Diego. Y otra cosita, ¿cómo sabe que el conjunto de validación que usted seleccionó es suficiente para generalizar que la red se está aprendiendo? Félix. Pues ahí sería mirando las curvas, ¿no? Las curvas de convergencia. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá vemos las curvas de convergencia, la exactitud. Entonces, vemos acá, por ejemplo, para esta arquitectura de red neuronal, vemos que cuando utilizamos el base de 200 y el dropout de 0.4, aquí vemos que la exactitud estuvo bastante buena, tanto para el entrenamiento como para la precisión, como para la validación. Estuvo casi cercana a un 80%. Pero, por ejemplo, ahí tiene un par de redes que están en el 100%. Pero hay un base que por ejemplo, acá tenemos la azul. Esta es la de entrenamiento, pero la curva de validación estuvo bastante baja. O sea, ahí se presenta overfitting. Porque en la validación hay bastante diferencia. Sí, pero no sé, con esta como simbología que usó para comparar las curvas, no se nota, o sea, no se distingue bien cuál es la de entrenamiento, cuál es la validación. O sea, se marca bastante, es bastante difícil leer, sobre todo cuando están así todas una encima de otra. Sí, o sea, todo lo que es punteado es entrenamiento y lo que es línea es validación. Y por ejemplo, en validación, en general, por ejemplo, si miramos la parte de arriba, la azul, desde un comienzo está cercano a 1. O sea, en realidad en ningún momento aprendió esa. Esa es la pérdida. De hecho, sí. la mayoría tampoco aprendió. Sí. Es que esta medida de pérdida no es porcentaje, ¿no? Sí, es la función de costo variable, el ajuste de los datos. Sí. Pero por eso, en la gran mayoría de redes, muy pocas aprenden. De hecho, si las de puntos son de entrenamiento, entonces hay 3 redes que tienen overfitting. Es que hay que tener en cuenta que también se ejecutaron solo para 10 épocas, ¿no? Entonces, de pronto, al ampliar el número de épocas, se va a tener una mayor diferencia en eso, ¿no? Una mayor aproximación una mayor exactitud. ¿Más preguntas, comentarios? ¿No? Bueno. No.